De hoy con nosotros el magistrado Roberto Molina Barreto, es magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Gracias por contestar, magistrado. Buenos días. Muy buenos días, Felipe, y buenos días a quien nos escucha. Empezamos a conversar, magistrado. Vamos con la primera pregunta. ¿Considera usted que hay peligro de que se anule el proceso electoral? Felipe, yo quisiera hacer un preámbulo en esta entrevista. La verdad es que primero quiero aclarar que vengo a tipo personal, no represento en este momento en estas declaraciones a la Corte de Constitucionalidad, no tengo la presidencia. Y la verdad es que ahí de parte de la Dirección de Emisoras Unidas me han invitado varias veces a platicar con usted. Yo he tenido la prudencia de no hacerlo porque considero que las resoluciones se deben explicar por sí solas. Sin embargo, sí he visto con algo de lamento y con mucha franqueza, Luis Felipe, sin ofender a nadie, que en las últimas semanas, diría yo, en muchas declaraciones, en muchos programas de los medios de comunicación noticiosa, se ha dado a la tarea muchas personas, y lo digo muy en términos generales, a tergiversar las resoluciones que ha emitido la Corte de Constitucionalidad, yo diría a manipular lo que realmente dice, y en muchos casos, Luis Felipe, le dan mucha relevancia a ciertos conceptos y pierden totalmente el enfoque de lo que la Corte está haciendo en su función esencial de resguardar el orden constitucional. Entonces, por eso es que acepté esta entrevista. Tengo que tener mucho cuidado, usted me lo entenderá, no puedo emitir algún tipo de juicios de valor, pero sí quiero ser muy enfático que la verdad es que es muy lamentable, y creo, y también lo digo con un poco de pena, que los medios de comunicación tienen mucho que ver en esta crisis que para mí no es la crisis que muchos miran, sinceramente, y lo voy a explicar más adelante. Pero sí creo yo que pareciera como que el país está incendiándose por todas partes. Pero parte de las llamas que están en los medios de comunicación, y pareciera que invitan a gente que en lugar de llegar a apaciguar las cosas, vienen cada uno con su leño para hacer más grande el fugarón. Y creo que no contribuye eso a lo que realmente queremos y que se manifiesta de alguna manera en lo que es diálogos, en soluciones de orden político y por supuesto sobre el Estado de Derecho. Entonces, le digo, Luis Felipe, sí vengo muy de buena fe, fe que puedo ser, me dicen muchos amigos, incluso me decía mi excompañero Alejandro Maldonado, mire, no se esfuerce tanto porque diga lo que diga, siempre va a haber una crítica y por supuesto que es válido. Pero creo yo que también, así como se respeta la libre emisión del pensamiento de los medios de comunicación, de los analistas, de los juristas, de los activistas, pues también nosotros los funcionarios tenemos libertad y libre emisión del pensamiento, y más cuando tenemos una función pública, porque es una función pública. Entonces, sí le digo, Luis Felipe, vengo con esta buena fe con usted a platicar, y tal vez es importante empezar en este momento a recordar qué es la Corte de Constitucionalidad. Magistrado, antes de que lo haga, ya que usted ha hecho un preámbulo, yo le quiero preguntar algo. Usted ha dicho, entre otras cosas, que los medios de comunicación porque ahí me incluyo, porque soy parte de los medios, hemos casi presentado una imagen del país que es como que se está incendiando. Bueno, llevamos más de 20 días de protestas pidiendo la renuncia de la fiscal general. Ha habido bloqueos, ha habido, una serie de situaciones en el país que no son normales. La pregunta que le hago en este caso es, ¿en qué ha contribuido la Corte de Constitucionalidad a apaciguar el país? Voy a terminar el concepto que estaba diciendo Luis Felipe, con mucho gusto de contesto directa. Las dos preguntas, ¿verdad, magistrado? Sí, por supuesto, perfecto, claro que sí. Perfecto. La Corte de Constitucionalidad es un órgano de control constitucional. Y ¿cuál es su misión? Es el orden constitucional significa que cada una de las instituciones del Estado, todas, no solo los tres poderes, todos los organismos del Estado, cumplan con su misión que está diseñado en la propia Constitución Política de la República.
Le puedo decir, y además muy enfáticamente, Luis Felipe, y se lo digo, pues no lo tengo enfrente, pero usted me conoce y hemos hablado varias veces. La Corte de Constitucionalidad actúa absolutamente independiente de cualquier órgano, cualquier institución de orden político, del presidente de la República, de la Corte Suprema de Justicia, de los órganos designantes, de los partidos políticos, del sector económico, del sector social y de todo. Se lo digo enfáticamente y por supuesto que nos estamos enfocando en este proceso electoral. Y tal vez algo muy importante, y ahí sí hablo por mis compañeros, bueno, de todo, porque yo creo que estoy manifestando el sentimiento de toda la Corte de Constitucionalidad, es que nosotros somos amantes de la democracia. Y por supuesto, y lo subrayo, de que totalmente decididos a que se respete en lo que nosotros contribuimos a la voluntad del pueblo expresado en azul. Y le digo, nuestras resoluciones son basadas en la Constitución Política de la República, no al menú de quienes nos van a buscar, ni a la receta de ellos para que se les pase un plato. Y sí le digo con mucha también certeza y firmeza, que no lo hacemos para recibir ni aplausos de nadie, ni estamos sujetos a ninguna amenaza, ni de ningún tipo de sanción, ni de interna ni externa, de ninguna manera. Eso no es así. Nosotros nos debemos única y exclusivamente a las funciones que nos otorga la Constitución Política de la República, y por supuesto que somos responsables de nuestros fallos. No es, como decía la anterior magistratura, que esta es una corte celestial y lo que diga uno así se hace. No es así. Estamos sujetos a responsabilidades y así es como hemos estado actuando. Entonces, yo no quiero empezar a metáforas ni a situaciones de las que posiblemente, y ahí regreso a los medios de comunicación, les gusta, que es, como le digo, empezar a hacer juicios de valor, y no creo que eso sea una buena forma de contribuir, Luis Felipe, para que esta situación se arregle. Yo quisiera, si a usted le interesa eso, incluso repasar las resoluciones que hemos, las importantes, ¿verdad? En este proceso, repasarlas, porque la verdad es que no veo yo en ninguna de ellas, que sea cierto lo que dicen los que se consideran juristas, los que se consideran analistas, los que se consideran expertos, y por supuesto que son muchos respetables, todos tienen el derecho a manifestar, de que nuestras resoluciones sean confusas, timoratas, contradictorias, en absoluto nada. Y como le digo, entonces, por eso es que vengo yo a platicar con usted, le podemos dar una repasada, pero por supuesto, o sea, hay cosas que se preguntan para escuchar una respuesta lógica. De que hay una crisis, pues nadie lo puede. Magistrado Molina Barreto, disculpe que lo interrumpa. Lo que pasa es que, mire, usted dice que viene de buena fe, y usted sabe que yo también lo entrevisto de buena fe. Usted y yo nos conocemos. Entonces yo le voy a hacer preguntas que creo que son preguntas que le podría hacer cualquiera en la calle. Por eso empecé con una, que es muy directa. ¿Usted considera que hay peligro que se anule el proceso electoral, que no se respeten los resultados? En absoluto no hay nada de eso. Y eso es parte de lo que hay que hablar acá. Pero se lo pregunto en este contexto, perdón que lo vuelva a interrumpir. El Departamento de Estado tiene temor de eso, la OEA tiene temor de eso, la Unión Europea tiene temor de eso, la ONU tiene temor de eso, innumerables columnistas tienen temor de eso. ¿Qué ignoran ellos que usted sí sabe como para decirme, sí, los resultados se van a respetar? Bueno, pues la pregunta me la está haciendo usted en este momento a mí. Yo no voy a comentar qué contestó la OEA o el Departamento de Estado, eso ya lo dijeron ellos. Usted me la está haciendo a mí. Claro. Y le puedo hacer una referencia, porque también sé ser político, ¿verdad, Luis Felipe? Bueno, usted fue candidato a la vicepresidencia. Bueno, por eso le digo, también sé ser político, pero ahora soy un juez. Entonces yo me bajé de ser jugador a nuevamente subirme a mi calidad de árbitro. Entonces, yo sí le digo con toda franqueza, y lo hemos dicho en varias visitas y situaciones que hemos tenido, yo personalmente no veo nada que impida que haya una transición el 14 de enero. Ninguna constitución. No veo, y le digo muy directamente también, porque sé para dónde va la cosa.
¿Para dónde va? ¿Para dónde va? A ver, cuéntenos para dónde va. A ver, déjeme pues. A expresar enfáticamente que ninguna fiscalía, ninguna, tiene la facultad de anular un proceso electoral. Es que solo con eso, que no es muy difícil tener la intelección para poder determinar eso, ¿me entiende? Ningún órgano jurisdiccional, entiéndase, tribunales, tiene ninguna facultad de anular un proceso electoral. Todo eso está en manos de un Tribunal Supremo Electoral, que creo que a veces ellos mismos no entienden que son Tribunal Supremo Electoral y que también hay actos o omisiones que puedan estar mal. Y cuando hay actos y omisiones de cualquier organismo, es cuando es posible que sea activada la Corte de Constitucionalidad, que no debe ser invasora de funciones, como lo hacía, y repito, la séptima magistratura, que incluso se metió a fijar las políticas internacionales, de relaciones internacionales. No, aquí no se puede invadir la función de nadie. Pero ojo, Luis Felipe, tampoco, y voy a ser un poco grosero posiblemente, tampoco se puede castrar a ninguna de las instituciones del Estado en cumplimiento de sus funciones. Y cuando la Corte sea requerida por una denuncia clara y concreta de que hubo un indebido proceso o lo que se llama una mala tutela judicial, o sea, un fallo o una disposición que no esté fundamentada, que no sea razonada, que no sea proporcional, ahí se le manda a fundamentar, pero no se invade. ¿Cómo va a ser posible que se crea que un fiscal general tenga alguna facultad de anular un proceso electoral? Entonces, para contestar directamente su pregunta, Luis Felipe, eso cae por su peso. Como no es muy difícil. Entonces, yo sí le digo una cosa, qué bueno que lo hablamos, porque sí creo que, así como le decía, de que muchos llevan su leño al fuego, pues yo creo que es hora que vemos a algunos un poco de agua. Y entonces sí permitamos a las instituciones políticas arreglar un problema político. Porque si llega a la Corte, por supuesto que lo vamos a solucionar sabiendo que es un conflicto político, pero lo vamos a hacer con conceptos jurídicos. Y ahí viene el problema. Porque entonces hay aplausos o hay censura. ¿Por qué? Porque cada uno lo ve bajo su óptica, bajo sus intereses y pasiones, y es totalmente válido. Luis Felipe, todos los humanos tenemos ideología, religión, gusto por un equipo de fútbol. Todos, está bien. Pero cuando hablamos de un tribunal constitucional, hay que aceptar que a ellos les tocó ser el momento del árbitro y aceptar una situación, y no porque no lo hizo con la receta que usted pidió, entonces somos malos. Hay un caso ahí de todos los que podemos mencionar que presentó un grupo de abogados y lo manifiesto directamente porque uno de ellos es conductor de otro programa de comunicación. ¿Se refiere a la inconstitucionalidad que presentaron 9 juristas? No, a un amparo que presenta un grupo de abogados. A un amparo. Sí, creo que auxiliado por el señor Ortiz. Se presenta con el objeto de que se respete la transparencia y todo el proceso electoral. Se le otorga el amparo. Y sale con un júbilo tremendo. Pero cuando lo lee, allá no le gustó. Entonces ya empieza la crítica. Pero eso es lo normal en la libertad de expresión, usted lo decía, magistrado. Pero usted dice, por ejemplo, perdón que lo interrumpa, mire, usted dice que cae de su peso que no se puede anular el proceso electoral, pero para muchos abogados también cae de su peso, por decirlo así, que que hay que hacer prevalecer una ley de rango constitucional sobre una ley ordinaria. ¿Qué dice usted de eso? Mire, entremos usted sabe a lo que me refiero. Por supuesto, y a eso le voy a contestar en forma muy directa. El Tribunal Supremo Electoral planteó una situación de competencia. No es una consulta o opinión consultiva como muchos de los expertos lo manifiestan. No, es una situación de competencia, pero y aquí voy a abrir un paréntesis, Luis Felipe. Es que algunos ni siquiera se toman el tiempo
de leer los comunicados de la Corte, mucho menos sus resoluciones. Y tiran, y si sale alguien muy rápido, lo siguen todos a él y no leen. Mire, esta fue una cuestión de competencia que planteó el Tribunal Supremo Electoral, donde pregunta en abstracto, Luis Felipe, por favor, abstracto, si un juez del orden penal, lo voy a parafrasear porque no tengo los documentos a la vista, tiene o no la facultad de cancelar o suspender, no me acuerdo expresamente el término que utilizó, la personalidad jurídica de un partido político. Entonces viene la Corte y hace un análisis en abstracto. Le vuelvo a abrir un paréntesis a decir, cuando un partido político o alguna persona jurídica o individual tiene un agravio personal, lo que tiene que hacer es agotar sus vías recursivas y finalmente ganar amparo. Entonces vamos a conocer el caso concreto. Pero aquí es en abstracto. Entonces dice todavía puede hacerlo aplicando la ley del crimen organizado. Mire, Luis Felipe, también cae muy por supuesto que la respuesta es que sí lo puede hacer. Porque ¿quién le dice a usted? Y hemos tenido históricos ejemplos, Luis Felipe, de gente que ha hecho partidos políticos para ser corredor de drogas, para tener alcaldes de corredores de drogas, de lavado de dinero, de sicaria, una cantidad de asuntos que están íntimamente relacionados con el crimen organizado. Esta es una ley. O sea, ¿usted cree que muchos partidos se hacen para delinquir? No, yo no estoy diciendo nada en concreto. Bueno, me lo está diciendo, magistrado, lo acabo de escuchar. No, le estoy diciendo que puede ocurrir, no le estoy diciendo que... Por eso le digo, eso es lo que yo reafirmo. ¿Usted cree que en algunos casos por supuesto que sí, claro que sí. Y de hecho creo que hay un partido político que todos sabemos que ha tenido problemas absolutamente legales y que está en proceso de cancelación y todavía está vigente, y otros que se han formado precisamente, y usted lo sabe, Luis Felipe, o sea, formalmente sí es como igualmente puede formarse una iglesia con el ánimo de lavar dinero, que sacan de un sobre un billete de 20 quetzales y le meten uno de 100 porque no van a pagar impuestos. O sea, personas jurídicas pueden ser suspendidas cuando se considera, tanto por el análisis que hace una fiscalía como el análisis propio que hace un tribunal, en suspender una personalidad jurídica para que precisamente pueda ser investigada y se suspenda de los posibles actos delictivos. Les repito, no estoy hablando de ningún caso concreto. Estoy hablando tal y como lo planteó el Tribunal Supremo Electoral. Entonces viene la crítica, es que ¿por qué no le dijeron al juez fulano de tal que pare? No, es que no se trataba de eso. Y por supuesto, en esa cuestión de competencia, le dicen, es que la ley de jerarquía constitucional, claro, también esa se debe aplicar. ¿Por qué? Porque el artículo 92 de la ley electoral, primero que nada es la supremacía del tribunal, dice claramente que no se puede suspender la personalidad jurídica cuando hay una convocatoria a una elección y mientras esta se lleve a cabo. Entonces, por supuesto que se aplica. Magistrado, esto da para mucho, pero la verdad es que el lenguaje técnico legal es muy complicado. Yo quisiera hacerle preguntas muy concretas que la audiencia, seguramente, como le digo, usted se encuentra con alguien y se las puede plantear. Y son preguntas que usted dice mismo, lo dijo al principio, que había que hablar de resoluciones. Bueno, empecemos por esta que me parece que vale la pena que usted nos explique esto. ¿No le parece que con una historia como la de Guatemala, concretamente hablando de los excesos que se dieron durante la lucha armada, es como mínimo impropio incluir en la resolución de desalojo de la sede del Ministerio Público la expresión lesa humanidad? Pues, primero le voy a decir que sí se puede aplicar la ley de crimen organizado cuando hay indicios para eso y que sí debe ser el Tribunal Supremo Electoral quien asuma su papel jerárquico. Y en esa resolución se les exhortó a que hagan su papel, porque muchas veces no hacen nada. Y él también se exhortó al Ministerio Público
a que cumpla con su papel, que sea expedito, sea responsable, sea proporcional y que haga las cosas debidamente. Va. Eso fue para cuando pidan una suspensión. Claro, pero ahora volvamos al tema que le acabo de plantear. Voy para ustedes, que a veces no me deja terminar, Luis Felipe. Tenemos poco tiempo, magistrado, disculpe. Pues entonces yo lo lamento, pero no quiero quedarme con una respuesta a medias. Lo que usted me está diciendo, mire, pues, podría haberse dicho no. Lo que pasa es que también lo que le digo, y creo que ahí, y cabal, por supuesto que lo tengo que incluir a usted, Luis Felipe, en el manipuleo de las respuestas, porque aquí vino cuando se habla de esa situación de lesa humanidad, se hizo referencia a otra resolución que tiene varias páginas y que nadie leyó tampoco, con lo que es la ejecución cuando se bloqueó la planta del agua, del vital líquido del agua. Y se hace una referencia en ese caso que se le ordenó al Ministerio de Gobernación retomar la planta, de lo que ha dicho Naciones Unidas, de lo que ha dicho el Comité de Derechos Sociales. Mire, una gama que hacen ahí de lo que significa violación al derecho humano de la utilización del agua. Y por supuesto que se mencionan ahí a llegar a conclusiones de que se puede incurrir en delitos de lesa humanidad, porque extermina gente el que no se pueda tener el uso del agua. Y se hace una extensa, que nadie dijo nada. Nadie absolutamente hizo nada. Para eso es esta entrevista. Entonces, yo por eso se lo pregunto. Cuando no venimos a la resolución donde se mandó a desalojar el ingreso del Ministerio Público, entonces se hace referencia. Es que es muy común que en una resolución se hagan citas parciales o totales de otras resoluciones y de historia y de lo que son las convenciones internacionales. Entonces se hace referencia a aquella otra resolución del agua. Y por supuesto, Luis Felipe, ¿en qué país del mundo se puede impedir o van a dejar que se impida a una institución que presta un servicio básico que es la administración de justicia? Entonces, cabal lo dice todas las convenciones, que no se puede. Usted tiene idea de lo que se administra en una institución como el Ministerio Público. Ahí no solo está el caso Semilla o el caso Tribunal Supremo Electoral, hay millones de casos de derechos humanos en la cual usted le está vedando a las víctimas acceder. Entonces se hace una referencia. No se está diciendo que una resolución pacífica son motivos de un delito. Entonces ahí es donde yo le digo que con lamento, y sé que estoy poniendo el pecho para que me tiren lo que quieran, pero no es así de que lesa humanidad. Fíjense que solo hablan, lesa humanidad, el ejército, pero pierden el enfoque. Por eso le preguntaba, magistrado. Yo mi pregunta no era criticando la situación, era impropio. Si era impropio, de alguna manera, como mínimo, se lo decía. Pero mire, yo quisiera hacerle otra pregunta. Usted dice que la CC es independiente de cualquier poder, nacional o extranjero. Usted fue claro en eso. Hay quienes se preguntan, ¿por qué no ha habido un apercibimiento categórico de la CC hacia el Congreso por no renovar cortes? Llevan 4 años de retraso. A ver, ¿hubieran podido hacer algo más en la CC? Mire, es que la Corte de Constitucionalidad fue la que motivó en una resolución absolutamente cuestionable, y usted lo sabe, yo lo cuestioné estando fuera de la Corte de Constitucionalidad en esos 3 años que estuve afuera, digamos, que no estuve en un ingreso, y fue la propia Corte, y fue incluso la fiscal general la que pidió ese amparo, y después gritó que ese no era el amparo que ella había solicitado. Usted tiene razón, yo creo que debemos de estar, no solo la Corte, hay muchos actores revisando ese tema, porque la verdad es que sí, pero es la misma Corte, y mire... Por eso, pero ¿cuál es la respuesta que usted me da? ¿Hubieran podido hacer algo más en esta CC después del error del anterior? Sí. El día que permitamos que una Corte o una magistratura modifique o anule sentencias de otra magistratura, entonces va a ver usted lo que sí es anarquía. Entonces la Corte ha tenido prudencia en el sentido de revisar qué está pasando con el cumplimiento de la elección de la Corte Suprema de Justicia. Y por supuesto que llega un momento en que la Corte tiene que actuar. Pero usted tiene razón. No puedo ahondar en este momento porque yo creo que es
es una situación que, por supuesto, tiene usted toda la razón del caso, pero no tiene nada que ver con la independencia que usted está presumiendo. No, solo un momento, le quiero explicar por qué viene la pregunta. Porque, digamos, se percibe desde afuera una diligencia, una rapidez así, para resolver en el tema que le pide la fiscal general, pero toda la gente está pidiendo y está esperando que se haga la renovación de cortes y no pasa nada. Le dieron 6 horas al Ministerio de Gobernación. Incluso se menciona que si es necesario se usa el Ministerio de la Defensa. Entonces, todo esto confunde, magistrado. De ahí la pregunta para usted. Usted tiene la oportunidad de aclarar eso. Mire, yo lo entiendo de las suspicacias, pero mire, es como mucha gente considera que tiene una bola de cristal y dice aquí va a pasar esto y esto. Oía a un ex embajador de Estados Unidos diciendo es que aquí lo que quieren hacer es esto y esto y esto para un gobierno. Usted se refiere al ex embajador Stephen McFarland, lo dijo aquí. Yo quisiera que Stephen me preste su bola de cristal para poder, yo no sé, pues tal vez, pero la verdad le repito, yo aquí no veo ningún procedimiento que pueda prosperar en esa línea de pensamiento. Pero como magistrado y como ex candidato presidencial, pero ahora sobre todo en este caso como ciudadano, ¿a usted no le parece que es totalmente anómalo, atípico, fuera de la historia de toda la democracia, que el Ministerio Público llegue el 30 de septiembre a secuestrar cajas electorales y ocurra lo que está sucediendo? No le puedo opinar, Luis Felipe, porque no sé la motivación que ellos tienen en ese proceso. No lo conozco y no puedo hacerlo, pero quiero regresar a su pregunta porque, como le repito, no me gusta dejar nada a medias. El amparo que se pidió estructurado para todo el proceso electoral no fue el Ministerio Público que lo pidió, fue el Procurador de los Derechos Humanos a principios de año, previendo la posibilidad de que hubieran relajos en el proceso electoral. No fue la fiscal general. Ella lo que pide es una ejecución después para poder entrar a trabajar su gente y poder atender a las víctimas. ¿Y la fiscal no ha regresado todavía a las oficinas? No sé. Pero mire, pues, a mí me parece realmente fuera de lugar también. Que vienen y dicen, es que miren, todo lo que el CACIP pide se lo resuelve rápido. Y las autoridades ancestrales dieron un amparo, lo resolvimos exactamente al mismo tiempo, Felipe, y salieron, yo tengo ahí memes en cabal en mi júbilo que se les otorgó exactamente el mismo amparo, protegiendo su derecho a manifestación. Entonces, como le digo, siempre el manipuleo, Felipe, no es de que viene alguien se le dice que sí, si viene alguien se le dice. No es así, don Felipe, se lo puedo asegurar. Yo sé que usted no tiene mucho tiempo, pero yo aquí tengo en mi escritorio un file de resoluciones y de conceptos básicos que si los leen van a entender que no es una corte timorata confusa y que ya viola. Es que, ¿cómo es posible que incluso un ex constituyente dice es que la corte puede ordenar? ¿Y cómo es eso? O sea que ya quieren una corte invasiva o quieren una corte que quieren, pónganos la banda presidencial. Pues, bueno, le voy a contar una cosa, magistrado, con el minuto que nos queda. Usted recordará un editorial de Prensa Libre que dice que ustedes se saltaron al Ejecutivo y de una vez le ordenaron al Ministerio de Gobernación actuar. Eso está en ese editorial. ¿Qué opina usted de eso? Perdón, no lo entiendo. Mire, recuerdo un editorial de Prensa Libre en el que dicen que ustedes se saltaron al presidente, que de una vez le gestionaron una orden, le giraron una orden al Ministerio de Gobernación. Usted dice que la gente pide una orden, una corte ejecutiva. Bueno, en este caso, pues en algunos casos sí, en otros casos no, como le decía, el caso del Congreso. Pero por el tiempo, magistrado, y quiero decirle algo, yo le agradezco que usted dice que usted ponga el pecho, porque es mejor hablar y que se explique, aunque sea, pues yo quisiera tener más tiempo. Pero digamos ahora conocemos, por lo menos de un magistrado, cuál es el planteamiento que hacen respecto de estas críticas. Pero le voy a hacer una pregunta muy directa que también surge de la calle. Los periodistas de ahí tomamos las preguntas. ¿Qué le dice a quienes señalan a la Corte de Constitucionalidad de ser una especie de Poncio Pilatos, que se lava las manos en el mejor momento, cuando podrían ayudar más a la situación? Como ya le gustó la palabra, le voy a decir que deploro esa percepción. O sea, deploro esa percepción porque no es así. Estamos resolviendo conforme lo que podemos hacer, sobre lo que el instrumento básico de un Estado de Derecho, que es la Constitución, nos permite hacer. Cuando son amparos en contra del presidente de la República,
Es un amparo en única instancia que se queda en la Corte de Constitucionalidad. Y cuando son amparos, como en estos casos, en su mayoría de manifestaciones, incluyen también al Ministerio de Gobernación. Y cuando es el Ministerio de Gobernación la autoridad impugnada, el tribunal competente es la Corte Suprema de Justicia. Pero en todos, óigase, en todos los hemos transmitido por razón de competencias a la Corte Suprema de Justicia, pero con el amparo otorgado a prevención, que es una norma que no muchos entienden. ¿Por qué a prevención sí a veces y a prevención no? Porque la Corte tiene que hacer un análisis de la urgencia de que esto se otorgue, y ha otorgado, se remite al tribunal competente, sea a la Corte, sea una sala, sea un tribunal. Entonces, no es que exista una situación de que a veces sí, a veces no. Y por supuesto, cuando se da una orden a un ministerio, y usted se recordará, bienvenido a Argueta en el año 2011, yo estaba también en la Corte, que lo tuvimos que destituir porque no quería dar una información. Igual es acá. Sí. Se lleva todo. Yo se lo preguntaba por lo que usted había mencionado, magistrado, pero como le digo, el tiempo, ya nos fuimos más allá del tiempo. Ya me llevé 2 cortes. La pregunta que le hice al final, ¿qué le dice a quienes señalan a la CC de estarlas haciendo las de Poncio Pilatos, lavándose las manos cuando podrían hacerlas? Yo creo que ya le contesté, sí, Felipe, que no es así. Estamos resolviendo enfática, con mucha firmeza, con mucha decisión, y lo vamos a hacer. Y le repito, no para buscar ningún aplauso, ni mucho menos que nos mueva el tapete una posible sanción. No, aquí tenemos que hacer, nosotros tenemos responsabilidad por muchos años, lo vamos a hacer y la historia tendrá que juzgar. Y por supuesto, esos comentarios pues son de gente que apasionada, activista, y también es válido, totalmente. Lo que no es válido es cuando hay, por ejemplo, yo he escuchado, estimados colegas, que tienen un kilometraje, pero con unas sandeces en el orden puramente constitucional que da pena y desorientan. Mencióneme una, magistrado, me voy a seguir robando tiempo. Una sandez dicha por un colega suyo. Le gusta arriba, Felipe. No, es que yo tengo que preguntarle a usted. Mi trabajo es preguntar. Yo vengo aquí a contribuir a que mis declaraciones sirvan como un poco de balde de agua y no a traer más leña al fuego. Hay muchísimos colegas que posiblemente quisieran estar en la Corte y no lo han logrado. Y entonces ahí está, y vienen, de veras, no hay uno, son varios. Y yo no quiero, mire, yo cuando estuve fuera de la Corte, y con esto termino, a través de columnas, discutí con ese tipo de juristas, compañeros míos, muchas cosas. Y he de terminar que hay una diferencia entre juristas y activistas. Y muchos de los colegas, en lugar de hacer un análisis estrictamente jurídico, constitucional y en materia de derechos humanos, lo que hace es un activismo. Entonces, que es válido. Óigame, pues, porque yo sí quiero dejar algo totalmente firme, Luis Felipe. No vengo a arremeter en contra de los medios de comunicación. Yo solo vengo a dar mi opinión, que también tengo derecho porque tengo libertad de expresión. No estoy arremetiendo. Y además estimo muchos medios de comunicación o caricaturistas y por supuesto que a veces pues uno dice, miren, esto ya es difamación, es infamia, y uno se queda callado porque es funcionario público y está sujeto a esas situaciones. Pero no vengo a arremeter contra medios de comunicación, pero sí creo que antes recuerde usted que se quiera quedar cuarto poder. ¿Por qué? Porque ayudaban a eso. Yo creo que al igual que las cortes, al igual que la fiscalía, las presidencias, los partidos políticos, debemos ir cambiando nuestra proceder y ser reflexivos en favor de esta linda Guatemala. También los medios de comunicación lo deben de hacer y saber que tienen un papel muy importante de orientación al pueblo, y porque les creen mucho. Yo creo que por eso es que hay de mucha responsabilidad. Y por supuesto los entrevistadores, a quién les invitan, cómo invitan, a quién le hacen una pregunta para que le conteste. Si no le contestan lo que ellos quieren, le pasan la pregunta a otro o a otro. En fin, pero finalmente yo le digo... Percibo que usted no está muy contento con el trabajo de los medios de comunicación en los últimos meses. Ahí está. No.
No, yo lo que le estoy diciendo es que en esta situación en que estamos, sí considero yo que los medios de comunicación deberían contribuir un poco más para que esto se apercibe. ¿Cómo cree que debería ser ese proceso de contribuir a apaciguar los ánimos por parte de los medios? Yo sí creo que un poco más de balance, Luis Felipe. Esto no se trata de un juego de fútbol entre cremas y rojos. De eso se diluye en un estadio de fútbol. Perdone que lo interrumpa. Cuando hay gente que está diciendo que hubo fraude, usted conoce el diseño electoral de Guatemala, usted conoce que hay más de 120,000 voluntarios que van a la primera, a la segunda vuelta, que hay una serie de... el diseño que dejó el licenciado Arturo Gerbrucher es realmente un gran diseño electoral para contar los votos. ¿Usted cree que en ese sentido no es un poco cremas y rojos lo que está ocurriendo en Guatemala? Mire, yo respeto mucho el sistema electoral y por supuesto que creo que es de los mejores del país. Que por supuesto pueden ocurrir situaciones impredecibles, por supuesto que sí. Y la gente que dice que hubo fraude, pues sus razones tendrán o son absolutamente políticas y lo que no tienen es una aceptación de que no ganó quien ellos quisieron. O sea, son malos perdedores, dice usted. Pues, como le digo, de todo puede haber. Lo que pasa es que también hay que aceptar algo, Luis Felipe, y eso lo digo también como ser humano razonable. Muchas veces pocos hacen mucha bulla y muchas veces muchos no hacen bulla. Precisamente eso dijo el subsecretario de Estado que vino esta semana, Brian Nichols, dijo que era un grupito el que no quería permitir que hubiera una transmisión de mando, que no querían que tomara posesión en enero el doctor Bernardo Arévalo. Él fue el que usó la palabra deplorable, no la usé yo, por cierto, en cuanto a las resoluciones de la CC. Magistrado. No, yo sé que él lo dijo, sí. Yo sé que él lo dijo. Sí, no la usé yo. Sí, yo sé que yo lo oí, Luis Felipe, yo sé que lo que usted dice es así, pero yo sí creo que es deplorable que venga un funcionario de otro país a criticar una resolución que tal vez ni siquiera ha leído. Y que también en su país, si usted mira, porque el asunto era el desalojo de ahí, pero si usted mira, por ejemplo, situaciones que han dado en Nueva York, en el Capitolio, con una brutalidad utilizando la policía para desalojar, quiere decir que lo bueno para allá es lo malo para acá, no, aquí se estaba privilegiando, y ojo, no se está criminalizando ninguna manifestación pacífica. Y no me digan a mí que el bloqueo a una institución que presta un servicio esencial no es pacífica, no se puede catalogar, o lo que significan los bloqueos en pérdidas para todo el país, o sea, unos poquitos haciéndole daño a muchísimos, a un país completo. Entonces, como le digo, son percepciones. Yo le agradezco mucho, magistrado, porque le digo, coincido en algo con usted. Yo creo que los medios podemos contribuir con que las voces se oigan. De eso se trata. Y yo le agradezco que usted, como le digo, haya dado la cara, porque no ocurre con toda la gente. Aquí hay mucha gente, incluido a la gente del Ministerio Público, que no nos da entrevistas. El presidente no nos da entrevistas. Usted sí, le agradezco eso. Y quiero reafirmarle lo que usted dijo al principio. Usted vino de buena fe y yo lo invité de buena fe. Creo que eso debe quedar claro acá y debemos seguir conversando, porque como le digo, a mí me quedaron muchas preguntas todavía y me pasé ya creo que como 20 minutos. No sé qué voy a hacer con los cortes, pero algo voy a hacer. Le agradezco mucho que haya estado aquí, magistrado Molina Barreto. Saludos, Luis Felipe. Que esté bien, magistrado. Vamos a la pausa.